Saludos afectuosos, cariñosos para todos los que están y las que están acompañándonos en este curso. Antes de arrancar, tendría que decir que yo tendría que aplicar lo que estoy enseñando conmigo mismo en este momento. Vengo llegando de una presa descomunal de la zona oeste del país, del área metropolitana, y yo nunca había visto una cosa igual. Bueno, por dicha, estoy aquí a tiempo para darme el inmenso gusto de poder compartir con ustedes algo muy importante. Pero antes de empezar, vamos a sentarnos con la espalda más recta que podamos, que sea posible. Vamos de nuevo a poner una mano en el abdomen y otra mano en el pecho. Y vamos a inhalar con el abdomen. Empezamos de una vez, inhalando lentamente. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya con estas 3 respiraciones alcanzamos un nivel de quietud, mejoramos nuestra capacidad de atención, porque hoy vamos a hablar de algo que en algún momento iba a ser necesario y es mejor hacerlo de una sola vez. Y es de empezar a introducirnos a través de las teorías que se han desarrollado a lo largo de la historia, de cómo desarrollar el poder de nuestra mente. Desarrollar el inmenso poder de nuestra mente, que prácticamente no tiene límite. Bueno, esto ha recibido muchos nombres. De los más recientes y elegantes ya en nuestra época, se le ha llamado ciencia de la conciencia o ciencias de la conciencia. Pero bien, en el fondo se han desarrollado a lo largo de los tiempos una gran cantidad de técnicas, de métodos para lograr la meditación, lograr la atención plena, lograr la espiritualidad, buscar el ser, que es el espíritu profundo que todos tenemos, buscar, en esa búsqueda del ser, digamos, para estar acordes con, digamos, las ideas cristianas, ese ser, ese vacío que siente uno adentro, es de una plenitud total, que era lo que Jesús llamaba el reino de Dios. Y lo que se trata es de aprender a vivir en ese estado. Ha habido técnicas milenarias y le han puesto nombres un poco extraños porque de alguna manera, conforme fue apareciendo técnicas de espiritualidad, no faltó ocasión
en que no se desarrollara un conflicto con alguna religión. Y entonces, desde hace muchos años, se le ha llamado a esto ocultismo, y ahora ya no se usan esos términos, pero en el pasado así era. Más elegantemente, misticismo, un poco más cercano a la tradición cristiana. Espiritualidad. Bueno, en algún momento se le llamó ciencias ocultas, nada de eso. Esoterismo es otra palabra que ustedes dirán. Y bueno, y ya un poco más común, que hay gente que me oye en mis programas, me oye en mis conferencias, que lee lo que yo escribo, y me dicen que si yo estoy en metafísica, le llaman también metafísica. Olvídense de nombres. Aquí lo importante es que aprendamos nosotros la esencia de eso. Y yo podría usar mi historia personal para compartir con ustedes un conocimiento que es básico para saber dónde estamos parados. Bueno, la gran mayoría de la gente que vive en este país y posiblemente quienes me estén escuchando tienen formación cristiana, ya sea católica, evangélica o de alguna de las ramas protestantes. Y al igual que otras religiones, casi todas las religiones parten de algún texto sagrado, en donde está conceptos, ideas, anécdotas, historias, que han llamado revelación. O sea, como que es la palabra de Dios o el pensamiento de Dios revelado a los seres humanos, y ha sido puesto en libros, y esto es una cosa interesantísima, pero no se trata, lo nuestro no se trata de eso. Muchas han desarrollado al lado una versión mística o espiritual, y hay partes que se han desarrollado exclusivamente en el campo de la espiritualidad y el desarrollo mental. Bueno, el propio hinduismo, que tiene tantos años, pues tiene una versión mística que se llama sijismo. El Corán y el islamismo tienen una que llaman sufismo, que dicho sea de paso, uno de los grandes escritores del siglo XII era sufista, y bueno, Chopra considera que es uno de los más extraordinarios escritores que ha habido. Bueno, lo que sí pareciera es que hay como que eso nació en Oriente. Bueno, de hecho, las grandes civilizaciones conocidas nacieron en Oriente, en China, India, Mesopotamia, Egipto. Bueno, y de paso, en Egipto, de algo que algunos afirman que es anterior al Egipto de las pirámides y al Egipto, a la gran civilización egipcia que se desarrolló desde 3000 años antes de Cristo. Ahí surgió una de las corrientes que tiene una cantidad de seguidores impresionante, que se llama hermetismo, por el nombre de su fundador, Hermes Trismegisto, y aparecieron documentos ligados a él que se llaman las tablas Esmeralda, que no son sino versiones muy desarrolladas de cómo despertar por dentro, de cómo despertar, porque supuestamente, aunque nosotros cuando nos despertamos en la mañana salimos del estado de inconsciencia, pasamos a un estado de conciencia, en el fondo, si no estamos viviendo justamente en el presente, en el ahora, en el ya, en este instante, estamos con la mente en otra parte y entonces no estamos plenamente conscientes. Bueno, yo empecé con algo que al tiempo consideré muy básico, muy elemental, y lo fui dejando y me fui inclinando por cosas que me parecían, digamos, más elegantes, ¿no?
Yo empecé con Silva Mind Control. Si les he contado esta historia, me lo disculpo, porque me pasó algo en Taiwán una vez, de que me enfermé y tenía cita con el presidente de ese país y ya yo dije que no podía ir a esa cita de ninguna manera porque estaba con una gripe terrible. Y me trajeron una persona, me dice, no, venga, tranquilo. Y me hizo unos masajes, digitopuntura en la cabeza y en la cara. Me metieron en una tina con agua muy caliente, me sacaron, me arroparon, me dieron jengibre, me quedé dormido y a las 2 horas yo me levanté como que sí, no tuviera absolutamente nada, se había desaparecido, como que hubiera habido una medicina milagrosa. Cuando yo llegué a Costa Rica, conté el cuento entre amigos y me dijeron, aquí dan un curso que se parece a eso, que se llama Control Mental Silva. Yo me matriculé y practiqué por muchos años eso. Con el tiempo de practicar algo que ya yo incluso les compartí a ustedes, el ejercicio de relajación que hemos aprendido a hacer, que espero que lo estén haciendo en las mañanas y en la noche. Pronto lo haremos solo con la respiración, pero hay que saber, para aprender a sentir la vida dentro de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Bueno, con Silva se aprendían una cantidad de técnicas, cómo quedarse dormido fácilmente, cómo no dormirse cuando uno va manejando y siente eso, cómo quitarse un dolor, cómo curarse una enfermedad, una cantidad de cosas de esas. Pero, bueno, mi relación con Deepak Chopra, me sentí muy honrado porque es un personaje mundialmente conocido que ha escrito como 100 libros, da conferencias y cursos donde llegan decenas de miles de gentes a escucharlo, porque sencillamente es lo que uno podría llamar un sabio. Bueno, Chopra practica meditación trascendental. Y la meditación trascendental está ligada a algunas de las corrientes que nacieron en la India y están relacionadas con mantras. Se respira fuertemente, para decir un caso, y el mantra más conocido, que son sonidos, es el mantra Om. Y entonces ellos lo cantan, digamos, cuando una persona está en estado de meditación, está tratando de entrar profundamente a su ser, sencillamente respira como respiramos nosotros, y al exhalar pronuncian mentalmente o en voz alta la palabra Om recitada largo, así, Om. Bueno, se hace un poquito más largo, pero en efecto, esos mantras, estar repitiendo la palabra Om o Aum o Ram, hay algunas que la doctrina o las tesis, los métodos enseñan para distintos momentos o distintas clases de personalidad. Bueno, eso viene de un famoso místico que fue maestro de Chopra, que se llamó Maharishi Mahesh Yogi, que es uno de los hombres más famosos. Está ligado a una de las corrientes más potentes, de la cual ya hemos hablado un poquito, que se llama yoga. Yoga, como dijimos en alguna de nuestras charlas, suele tener, digamos, alguna confusión porque lo que la mayoría de la gente conoce es un yoga que son unos ejercicios, como el tai chi o el falun gong, que son ejercicios, movimientos del cuerpo, las piernas, los brazos, la cintura, de tal manera que, según eso, el cuerpo alcanza una quietud que permite entrar. Pero bueno, eso se llama Hatha Yoga, pero en realidad el yoga, todos los yogas que hay, mire, aquí apunté varios, el Kriya Yoga, el Karma Yoga, el Raja Yoga, el Bhakti Yoga, el Dhyana Yoga, son métodos que en efecto ponen a la persona en un estado mental muy profundo. Y bueno, y hay quienes siguiendo estas prácticas, como son muy conocidas en la India, en Nepal, en el Tíbet,
van y se meten semanas, y muchos días y días, y hay gente que se ha metido años ahí para alcanzar la paz interior, alcanzar el ser, alcanzar la felicidad, alcanzar la plenitud del ser. Bueno, de lo que nosotros vamos a trabajar en este curso es cómo lograr eso sin tener que irnos para la India, o aún aquí en Occidente han abierto un montón de centros que les llaman ashram. Aquí en Costa Rica hay varios. Hay uno con el cual yo tengo una relación y es un lugar como un paraíso. Me queda muy lejos para estar yendo, pero tengo muy buena amistad con ellos, que son practicantes de un yoga que lo crió el maestro que se vino a Costa Rica, que se llama Sat Yoga. Bueno, esto se ha llenado, pero siguen con técnicas que hacen las cosas, digamos, no muy convincentes, porque no todo el mundo está dispuesto a meterse en esto. Bueno, sin embargo hay ejemplos. Hay un autor famosísimo, algunos de ustedes lo deben haber conocido, que escribió un libro que se llama Sapiens. Luego escribió otro y ha escrito 4 libros y es famosísimo. Ahora lo entrevistan. Y en uno de los libros, ese Sapiens, según entiendo, se ha vendido más de 12 millones de ejemplares en todo el mundo. Es una versión sobre la historia. Pues este tipo cuenta que un amigo le decía que practicara la meditación, y él no, estaban en la universidad juntos, y él lo rechazaba y lo rechazaba. Y él mismo admitía que era un estudiante de medio pelo, ¿va?, de notas bajas, y la tesis que estaba planeando hacer era una tesis mediocre. Bueno, al fin el amigo lo convenció y se metieron en un curso, se metieron en un retiro de varias semanas. El tipo llegó muy transformado y empezó a hacer meditación 1 hora al día. Y él confiesa en uno de sus libros que no habría sido posible que él escribiera ese libro si no hubiera sido por la meditación. En efecto, estas técnicas, nosotros vamos a aprender unas más simples. Estas técnicas desarrollan mucho la inteligencia, la creatividad, la intuición, la imaginación, y desarrolla el poder de tu mente, el poder de la mente. Bueno, estas cosas vienen, digamos, el yoga que surgió más o menos paralelo a una de las religiones más importantes del mundo, que es el hinduismo, que prácticamente solo de la India, pero bueno, es muy importante, no vamos a hablar de eso. Pero ahí en esa época surgieron unos documentos que a mí personalmente me llaman poderosamente la atención, que en aquellos años tan antiguos, que uno pensaría que el ser humano era demasiado primitivo, ¿quién podía manejar estos conceptos y escribir un libro como el Bhagavad Gita, que es, como decir, la Biblia del hinduismo? Que uno lee eso y se maravilla de ver no solo cómo está escrito, del lenguaje poético que se usa, sino lo que induce esto a esta búsqueda interior, a esto que es a lo que estamos invitando en este curso, de aprender a manejarnos nosotros mismos, aprender a que en lugar de que vayamos guiados por un ego que es un yo falso, seamos nosotros quienes vamos en el asiento del chofer, guiando nuestra vida con nuestra propia mente, con nuestra propia voluntad, con nuestros propios deseos. Porque en realidad la gran mayoría que no han aprendido ninguna técnica de estas, pues no lo sabemos, pero estamos siendo como una marioneta de ese ego que nos pone a hacer, nos pone a pensar, pasamos todo el día pensando cosas, producimos 60,000 pensamientos distintos al día, y ninguno de esos pensamientos nos sirve prácticamente para nada, porque los pensamientos que realmente nos sirven son los que nacen más hondo que lo que nos viene en la mente, las ocurrencias, los recuerdos, las preocupaciones, lo que nos produce el estrés. Bueno,
entre estas cosas surgió una cosa que a mí me produce una tremenda admiración, que surgió en la China 500 años antes de Cristo, que se llama el taoísmo, surgido de un libro que escribió un filósofo, de las figuras más brillantes que ha producido la humanidad, que se llamó Lao Tse, y escribió un libro que se llama el Tao Te Ching, que son como 75 pequeños poemas, pero que son piezas de sabiduría, que eso lo invita a uno a dejar, sencillamente aflojar, no preocuparse, aprender a lo que llaman la acción de la no acción. Y bueno, ha surgido un símbolo de cómo las cosas están ensambladas, que ese símbolo está en la bandera de Corea del Sur, y a mucha gente lo conoce como el símbolo Yin-Yang, que es un círculo con dos figuras, una de un color y otra de la otra, que se superponen, que revela más o menos este estado de alteración y el estado de quietud, el estado yin o el estado yang. Bueno, eso se llama taoísmo, es de las cosas más admirables. Si tenemos éxito y logramos nosotros que al concluir estas 12 o 15 conferencias que vamos a dar, hay interés por ir un poco más profundo, pues bueno, me daría muchísimo gusto compartir con ustedes estos conocimientos. Bueno, lo cierto es que, bueno, ahí salieron una cosa que se llama los Vedas, otra pieza literaria más reciente que se llama Upanishads. Bueno, todo eso se ha mantenido más o menos en Oriente, que son religiones más místicas. El budismo, que nace justamente de un príncipe que sencillamente quería averiguar qué era realmente la vida y abandonó su casa de riqueza, de lujo, y se fue a la montaña como cualquier pobre. Ese le costó mucho, pero llegó al cabo de 40 años que tuvo, después de profundas meditaciones, alcanzó lo que se llama la iluminación. Y sus enseñanzas han sido recogidas en libros, libros de una gran sabiduría. Y entonces, bueno, entre las cosas que quedan así como para que nos sirvan a nosotros, es el método de respiración que tiene o que usa el budismo, que tiene varios métodos. Bueno, yo anduve por eso leyendo libros que me recomendaba Deepak Chopra, y en aquel entonces también, por si acaso alguno de ustedes está interesado, hay unos libros también extraordinarios que escribió otro pensador, otro místico, otro filósofo, otro santo, otro sabio, que se llamó Wayne Dyer, que enseñan también estas técnicas, pero quizá la técnica más elemental de todos los sistemas que ha habido es la técnica inicial del budismo. Eso lo compartimos en una de las charlas que ya tuvimos y que le llaman en lenguaje sánscrito vipassana. Vipassana. ¿Y en qué consiste el vipassana? Bueno, respire como quiera. Usted se sienta lo más recto posible. En esos lugares la gente se sienta en posición de loto. Eso no es necesario. Posición de loto es con los pies recogidos. Yo nunca he hecho eso porque seguro es que estoy muy tieso y entonces yo trato de entonces no me puedo concentrar en el desarrollo de mi mente porque estoy pensando en el calambre que me está produciendo en la pierna o cosas parecidas. Entonces yo no lo practico, yo siempre me siento así en una silla, con la espalda recta, eso sí, y la técnica consiste en seguir la respiración, cualquiera. Aquí no vamos a hablar de respiración de la que estamos aprendiendo nosotros en este curso, sino cualquier meditación. La técnica consiste no en el tipo de meditación, que puede ser cualquiera, rápida, lenta, profunda, superficial, lo que sea, pero la condición es que sigamos la respiración. Inhalamos y entonces sentimos el aire donde pasa por las fosas nasales, entra a la garganta y llega a los pulmones, y exhalamos y sentimos el aire ya más caliente salir
por las fosas nasales. Hay gente que respira por la boca, no es lo más conveniente. Y exhalamos, y la siguiente respiración. Y tal. Les digo que, por lo menos en mi experiencia con Chopra, que en algún momento ya yo no practicaba mantras, sino que nada más seguía esto, lo mismo que con el maestro Shunyamurti, que está instalado allá por Pérez Celedón, en un ashram, de que es un paraíso, es como estar en el cielo, es una cosa bellísima, de que yo empezaba a seguir la respiración, y muy bien, una respiración, la segunda, y ahí voy, y en el momento menos pensado, cuando me sentía ya en estado de paz y de quietud, de pronto mi mente empezaba a recordar que el partido de fútbol de ayer, o el partido de mañana, o la plata que tengo que pagar, o las cuentas que tengo, que si me alcanza el salario, que la enfermedad que tengo, las medicinas, empieza uno, y cuando se da cuenta han pasado varios minutos y uno metido en los pensamientos y se le ha olvidado, y eso le pasa a todo el mundo. Yo se lo tuve que confesar a Dipa, que decirle, vea maestro, yo francamente no he podido, y les cuento, han pasado años, yo leyendo mucho, si fuera que uno se ilumina o que desarrolla capacidad mental, la paz interior y todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes que podemos lograr por lectura, ya yo estaría en un nivel como Buda, porque me he dedicado a leer muchos libros. Tengo una biblioteca con centenares de libros que los he leído varias veces, algunos de ellos son tan buenos que los he leído varias veces, y sin embargo, por más que yo sepa, por más que no logro ese estado de paz y de quietud, porque eso no se logra leyendo libros, ni poniéndome atención a mí, explicando estas teorías, sino practicando la respiración. Y bueno, pues yo ahora les digo que sí sería una respiración como la que hemos venido enseñando aquí, que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, entonces tenemos yoga, budismo, taoísmo. En el budismo surgió algo muy interesante. Resulta que ese estado profundo recibió un nombre Xian en la India, pasó a Chi o algo así parecido en China, que tuvo más éxito Buda en China que en su propio país, que era la India, y se convirtió en Zen en Japón. Ustedes habrán oído hablar del Zen, del budismo Zen. Es de las cosas más desarrolladas en el mundo. Y entonces, los maestros Zen no se complican con muchas técnicas, simplemente aprenden y practican a vivir en el instante presente. Si uno realmente tuviera la disciplina, puede lograr eso. Entonces, alguien le preguntó a un maestro, ¿y ustedes? Yo no veo aquí muchas técnicas de que se reúnan a ciertas horas, como en los retiros de los ashram, y que hacen cánticos y dan conferencias, ¿no? Dice, no, nosotros tomamos té, caminamos, nos sentamos, conversamos, y el tipo se queda así y dice, pero solo eso. O sea, ¿cómo que por conversar, sentarse, tomar té, caminar, ustedes alcanzan este grado de paz, de quietud? Bueno, y yo digo, porque viene siendo sabiduría. ¿Cómo alcanzan eso? ¿Cómo alcanzan ese nivel? Dice, bueno, es que hay una diferencia. Cuando nosotros tomamos té, sabemos que estamos tomando té. No tenemos la mente en otra cosa. Cuando caminamos, sabemos que estamos caminando. Estamos concentrados en el caminar, en cada paso. Estamos viviendo el presente, el ya, el ahora, el aquí. Y si conversamos, profundamente concentrados en la atención a lo que está hablando el compañero, cosa que no hacemos nosotros. Estamos hablando con alguien
y lo más frecuente es que nuestra mente está pensando en qué decir después de lo que esta otra persona ha dicho, ya sea para contradecirlo o para coincidir con él. Bueno, en medio de esto y en medio de mi vida, me apareció una amiga que me dijo que ella llevaba, prácticamente se ganaba la vida en eso, llevando grupos de gente que quería conocer directamente en la India estas cosas, y eran seguidores de un personaje extraordinario que se llama o se llamó Osho. Ya murió, ya él ya falleció muy joven, o sea, estaba apenas por cumplir, o sea, no había cumplido los 60 años, tenía 59 años. Y es una de las personas que yo más admiro. Me regaló libros de Osho, me regaló montones de videos y de grabaciones de sonido con conferencias de Osho. Y yo les digo, si ustedes van a una librería, normalmente aquí, digamos, en las de San José, digamos, la librería internacional, y pues ahora ya hay una sección que se llama autoayuda y está a la par otra cantidad de libros que llaman espiritualidad. En uno de esos dos, bueno, y están religiones también, que antes no se vendía un solo libro de esos, ahora ocupan un espacio tan grande como las obras literarias, las novelas y todo lo demás. Yo dudo que encuentren más libros distintos de otro autor que no sea Osho. Osho vende libros y la gente compra muchos libros. Bueno, yo confieso que si conocieran mi biblioteca, verían ahí que la persona, o sea, el autor, el pensador, el sabio, de quien tengo más libros es de Osho, y es del que he leído más libros. Y ese es un místico rebelde, denunciando muchas cosas. Nunca he oído a nadie tan profundo, sin ningún odio, sin nada, porque esta gente desarrollan solo amor, de críticas muy fuertes a las religiones y de críticas muy fuertes a la política, ¿no? Interesantísimo. Yo no les voy a hablar de esto ahora porque aquí nos da la medianoche hablando de ese tema, pero sí lo menciono porque tengo que mencionarlo porque ha formado parte de mi vida y en algún momento, si hacemos algo, podríamos dar una charla exclusivamente sobre este personaje. Bueno, ¿y en qué queda el cristianismo? Ven ustedes que yo nací en un lugar católico, crecí católico, he hecho los sacramentos, pero bueno, ya cuando uno se hace muchachillo y está por entrar a la universidad, yo por lo menos así era en aquel tiempo, ya uno empieza a pensar que la gente que es científica, los filósofos y los intelectuales, pues por lo general son por lo menos agnósticos, no creen o no hablan de eso, están en otra cosa. Y entonces, bueno, yo, apasionado lector, le pedí a una tía que le habían regalado una Biblia así grandotota, y yo, que teníamos una pequeña finca de café, y papá me pedía que yo fuera como el que me hacía cargo de que las cosas se hicieran bien. Le llamaban a eso mandador, pero era una cosa pequeña y los cogedores eran todos muy conocidos, entonces yo no tenía mucho trabajo y me sentaba en una piedra a leer la Biblia y la leí prácticamente en ese verano, leí la Biblia entera y me surgieron ideas y cosas. Y bueno, nunca, ya después yo decía que yo no era católico porque no coincidía en algunas cosas, pero tengo que confesar que mucho de eso le viene a uno, porque cuando uno estudia mucho se cree muy intelectual y entonces le nace una soberbia y empieza a ver estas enseñanzas que están planteadas por las religiones de la manera muy simple para que todo el mundo entienda, ¿no? Bueno, sin embargo, yo nunca he abandonado y me he dedicado muchísimo, no solo a través de la Biblia y particularmente del Nuevo Testamento, los Evangelios, sino que he leído cosas extraordinarias, digamos, una especie de evangelio, una vida de Jesús, de un extraño libro que apareció, que todavía nadie
o sea, no tiene autores, simplemente el libro apareció, no hay nadie que diga yo lo escribí, no, eso no lo escribió nadie, simplemente apareció. Y bueno, ya se han vendido millones de ese libro, se llama Urantia. Y a mí me lo regalaron y yo francamente no me gustó el libro. Y un día que di una conferencia, el que me lo regaló, que estaba entre el público, me preguntó delante de todo el mundo qué me ha parecido el libro. Y le digo, mire, yo le voy a hacer una confesión. Empecé a leerlo, pero no llegué ni a la tercera parte. Encontré eso tan extraño, tan raro, y entonces me dice, mire, le voy a dar una sugerencia. La última tercera parte, que son como 700 páginas, se llama La vida de Jesús. Yo le aconsejo que lea eso. Y entonces leí eso, y bueno, ya pues terminé leyendo el libro entero, pues, estaba tan extraordinario, tan extraordinario lo que ahí aparece. Bueno, ya después me he leído todos, los 12 caballos de Troya, que también tienen información que me resulta fascinante de cómo pueden reproducir ese tipo de cosas. Y entonces he aprendido mucho y me he dedicado mucho a estudiar qué es realmente lo que Jesús vino a enseñar. Y bueno, el catolicismo y el cristianismo han interpretado, bueno, yo no contradigo nada, yo soy respetuoso en eso, soy, digamos, ya les digo, de formación católica, no he encontrado motivo, digamos, para hacerme de otra religión, pero sí soy muy distante, no soy practicante, digámoslo así, como mi esposa, que ella es profundamente convencida de eso, pero yo sí no he podido dejar de ser seguidor de Jesús, y entonces he podido descubrir que estos estados mentales profundos, de gente que incluso desarrolla capacidad de hacer milagros, de las cosas que Jesús enseñó, cuando dijo una de las cosas más profundas, que lo he repetido aquí, busca primero el reino de Dios y todo te será dado en añadidura. O sea, yo resumiría toda la enseñanza en ese pensamiento, en esa frase, ¿no? Busca primero esa paz interior, ese silencio interior, esa nada interior. Y lo que usted va a descubrir y va a experimentar al entrar en contacto con su espíritu, al hacer eso, todas las demás cosas que nos preocupan, la salud, el bienestar económico, la abundancia, la alegría, todo ese tipo de cosas, vienen absolutamente solas. Y bueno, yo le doy mucha importancia a una frase como esa. Y otra que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, todas estas cosas que yo he enumerado aquí han sido escritas, desarrolladas, pensadas por gente que andaba en pos de la verdad. Pero aquí la verdad no es la verdad científica, de qué está hecha esta taza y las sustancias químicas, y uno dice, bueno, es la verdad lo que descubre la ciencia, o la verdad periodística, no. La verdad es descubrir para qué estamos en este mundo, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito de vida, qué es realmente lo que existe, porque esas verdades de Jesús lo que dicen es, ocúpate de tu espíritu, de tu alma, nada más, lo demás vendrá solo. Bueno, y entonces me he pasado mucho en mi vida en eso, y bueno, algún día podríamos tener una de estas charlas, pues, si logramos pasar esta etapa para hablar de esto. Bueno, de camino, me recomienda un amigo mío arquitecto, y yo iba para España, y me dice, te aconsejo que busques un libro que se llama El poder de la hora. Lo encontré en Madrid y me lo puse a leer, me lo tragué, lo he leído 10 veces, de un tipo que se llama Eckhart Tolle, que sencillamente tuvo la suerte de que se iluminó, ¿va? Bueno, y entonces Eckhart es porque copió el nombre de un maestro católico del siglo XII que se llamó Meister Eckhart. El catolicismo o el cristianismo ha tenido una cantidad de gente, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Francisco, sin duda alguna, y ahora más reciente, que, bueno, yo soy un personaje que me he permitido estudiar, que es el padre, lo que llaman el Padre Pío, que ahora es santo, o sea, el santo Pío de Pietrelcina,
que es sencillamente fascinante. Son gente que alcanzaron este nivel espiritual, este nivel de conciencia, que, bueno, o sea, se les contabilizan milagros, especialmente en curaciones de personas enfermas que las curan porque tienen ese poder. Pues Eckhart Tolle no hace eso. Eckhart Tolle descubrió de que lo único que tenemos que hacer es concentrarnos en el presente, en el ahora. Por eso el libro se llama El poder del ahora. En la medida en que ustedes y yo y todos aprendamos a vivir en el ahora y no en el pasado recordando cosas, sintiendo culpas, ¿verdad? Por todo lo que el pasado nos depara, nos manipula, todo lo que tenemos. Es más, creemos que lo que somos es por lo que hemos vivido. O pasado pensando en el futuro con preocupación de que qué va a pasar, qué va a resultar de esto, qué va a resultar del otro, cómo va a salir esto. Y entonces pasamos en el pasado o en el futuro y no pasamos en el presente. Bueno, de lo que se trata con estas prácticas y estas técnicas de respiración es vivir en el presente. Bueno, de camino me surgió otra cosa que la he practicado también, que nació extrañamente en la Polinesia y lo descubrieron en Hawái, que se llama el Ho'oponopono. Ho'oponopono. Y bueno, se han demostrado cosas que quienes practican simplemente repitiendo 4 frases: lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo, o los pone en cualquier orden, o nada más usa una palabra. Yo pasé mucho tiempo usando la palabra gracias, nada más gracias, sentir estado de gratitud, dar gracias por esto, por lo otro, gracias, gracias. El estado de gratitud induce en la persona el estado de felicidad y de alegría. O sea, una persona que está agradecida pasa contenta, nunca pasa enojada, nunca pasa celosa, nunca pasa, esa persona pasa totalmente contenta. Y el Ho'oponopono, pues es repetir esas 4 palabras y entonces se han reportado innumerables casos de cosas asombrosas que han hecho, que han logrado con personas de muy altísimo nivel, doctores, etcétera, que han logrado cosas extraordinarias simplemente repitiendo eso. En lugar de, en el caso de un hospital psiquiátrico, serían una gente a la cual no se le podía arrimar a nadie, entró un director que llegó a practicar eso. Y entonces él cogió los expedientes de cada uno, todos locos, todos violentos, todos absolutamente incontrolables, y él empezó a practicar el Ho'oponopono. Y en términos de 2 años se fue curando uno y se fue curando el otro y el otro, hasta que quedó vacío aquel centro que consideraban imposible. Bueno, yo lo que pretendo con ustedes ahora, yo no los voy a meter por estos caminos de la meditación trascendental, la meditación profunda, sino simplemente vamos a practicar algo que yo les digo que en mí ha sido, digamos, lo más transformador. Y vamos a hacer una práctica. Vamos a aprender hoy una técnica que yo quiero que la practiquen, especialmente si quieren quedarse dormidos y poder dormir más profundamente. La vamos a practicar, se llama respiración cuadrada. Como la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de inteligencia emocional, pues vamos a practicar algunas de estas cosas porque esto induce a una inteligencia emocional superior, a una capacidad mental superior. Y bueno, una de ellas es esas respiraciones que es igual, simplemente inflando el estómago, inhalando lentamente. En este caso, la práctica consiste en inhalar contando 4 mientras uno inhala, sostiene 4 sin exhalar ni inhalar, exhala en 4 segundos, estamos hablando, ¿no? Sostiene 4 segundos con los pulmones vacíos, luego inhala otros 4, así vamos a hacer la práctica y yo se la voy a recomendar especialmente para la noche, para cuando ya uno se va a retirar. Si uno hace esto durante el día, eso le induce un estado de quietud, de calma, que puede que le dé sueño, ¿no? Y entonces de día lo que buscamos es cosas que nos despierten, que nos despabilen. Y entonces vamos a hacer hoy esa práctica y les voy a pedir que
en estos 8 días que vamos a estar trabajando en esto, la practiquemos como la técnica que vamos a usar. Les digo que al practicarla van a sentir lo mismo que con la relajación. Esto induce automáticamente un estado de relajación. Entonces, bueno, sentémonos cómodamente, con la espalda recta, inhalamos lentamente, 1, 2, 3, 4. Sostenemos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 1, 2, 3, 4. Sostenemos, 1, 2, 3, 4. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, sostenemos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 1, 2, 3, 4. Sostenemos, 1, 2, 3, 4. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Sostenemos, 1, 2, 3, 4. Bueno, si hacemos esto unas 10 rondas, 4, 4, 4, por eso se llama respiración cuadrada, 4 inhalando, 4 sosteniendo, 4 exhalando, 4 sosteniendo, 4 inhalando, 4 sosteniendo, 4 exhalando. Bueno, si hacemos eso, posiblemente yo pues empecé practicándola 10 minutos. Yo les confieso que no puedo pasar ya con 5 o 6 que lleve, ya entro en una especie de sopor y me voy quedando dormido, me quedo dormido. Bueno, a veces uno se despierta a medianoche o a las 2 de la mañana y es cuando cuesta más dormirse. Pues yo les digo que la primera experiencia es que si empezamos a practicar esta respiración, cuando uno lleva 2 o 3, dice, no, esto más bien me está despertando más de la cuenta. No, pero sigan. Llega un momento en que pierden el control, pierden la cuenta. Y les quiero decir que una de las cosas fundamentales, aquí vamos a dar una charla sobre alimentación y vamos a dar una charla sobre el sueño, la importancia de dormir bien, de dormir profundamente. Sabemos muy poco sobre el sueño y es muy importante aprender de que debemos dormir entre 7 y 8 horas diarias. Bueno, hay gente que duerme menos y mantienen una gran energía, no discuto eso, pero las personas normales debemos dormir por lo menos unas 7 horas. Yo conozco muchos expertos que dicen 7 horas es ya suficiente. Y el cuerpo no solamente es que en esas 7 horas descansa, no, sencillamente la mente nos separa y queda el corazón nos separa y la respiración sigue. Y el cuerpo está en estado de reparación mientras estamos dormidos. Y es muy importante para que determina que pasemos un buen día si nosotros practicamos esta respiración. Practíquenla, se las pongo de tarea para que sea la respiración de dormirnos. Y la respiración en la mañana vamos a practicar al levantarnos la respiración 5-5. Inhalamos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, lo practicamos, hacemos unas 10 veces, si podemos más mejor todavía. Sostenernos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos sería estupendo. Y otra vez al mediodía. Y ya en la noche nos esperamos para practicar la respiración cuadrada. Esta es la tarea que les dejo para estos 8 días y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención, su presencia, que estén mejor cada día.